me devuelvo yo a Medellín y tengo esa conversación fatal con mis papás que les digo, tomé una decisión, es que no voy a ser abogado, voy a hacer un podcast y de pronto escribir. La siguiente pregunta de mi mamá es, ¿y eso sí da plata? No sé. Entonces dije, no, pues tengo que traer aquí al señor que de verdad sabe podcast, Andrés. ¿Qué más, Camilo? Gracias por la invitación. Esta es una historia vergonzosa, se la cuento. Y entonces se acaba la clase, yo me la acerco y le digo, no, Felipe. Y ese era el momento para yo decirle que usted me ofreció. ¿Y qué hubo? Le dije, oiga, Felipe, no, es que sabe que a mí me gustó mucho la clase y entonces yo creo que todavía puedo aprender más, entonces si usted no le molesta. ¿Y le tocó mandar el semestre completo? No. Mandé el semestre completo. Sí, eso sí, ya fue un poquito pasado. Pues ahí me conseguí un trabajo en un hostal en Portugal y ahí me fui de voluntario, un desastre. Me echaron. No, el único voluntario al que han echado. Llego después del viaje a Europa, ya soy oficialmente desempleado. Y ya sin ayuda de papás. Sin ayuda, ¿qué vas a hacer? No, pues buscar trabajo. Y llega un punto en que uno escucha tanto podcast que uno cree que uno puede tener su propio podcast. Ese escribir, leer, ¿a qué te ha llevado? No, pues me ha llevado a 6 años de incertidumbre. Hablemos de eso. ¿Cómo nace ese 13% que fue muy exitoso? Entonces, con mi amigo Nicolás Pinzón empezamos a entrevistar a personas que les gustara su trabajo. Me quedé yo solo y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Y qué hago? A veces preguntarse como cuál de los dos brazos me corta. Señores, bienvenidos otra vez a Yo Camilo. Desde que yo me monté en esta quijotada, me dicen dizque podcastero. Y yo, ¿podcastero? No sé muy bien qué es eso. Y empecé a buscar podcast. Y me encontré a un podcastero de verdad. No hay una persona que yo le cuente o me pregunte, Barberi, ¿cómo va? Y uno me diga, oiga, pero usted ya vio Temporal. Entonces dije, no, pues tengo que traer aquí al señor que de verdad sabe podcast, Andrés. ¿Qué más, Camilo? Gracias por la invitación. Bienvenido acá, hermano. Muchas gracias. Pero de verdad, no hay una persona, de 10 personas que me hablan de mi podcast, me dicen, oiga, pues si ya veo Temporal, ¿cómo hace para tener ese éxito? No sé, arrancar hace mucho. Es que yo empecé en la época en que tocaba explicar qué es un podcast. Eso eran otras épocas. Entonces vamos para atrás. Cuénteme de usted, cuando usted tenía 8, 9 años, ¿cómo era su entorno? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era usted chiquito? Crecí en Medellín, pues una familia muy normal. Yo siempre he dicho que soy clase media, pero del Montessori. Que eso no quiere decir clase media, eso es la cosa más... Explíqueme. Más antipática que uno puede decir. ¿Por qué? No, pues una familia pues privilegiada, claro, en Medellín. No así pues ultra ricos, pero con muchas comodidades. Ok. Y crecí en una casa cómoda, amplia, y tuve infancia de las que ya no hay, de esas jugando. ¿En barrio? No era barrio, sino que era conjunto residencial, pero pues en la calle pues del conjunto, claro, con todos los otros peladitos del conjunto. Y esa fue mi infancia. Y viví en Medellín hasta los 17 recién cumplidos. Ok. Y ahí salí porque mi mamá siempre me insistió mucho en que me tenía que ir de intercambio. Ella había tenido un intercambio en Londres que la había marcado y entonces pues me mandó a mí a vivir a Inglaterra y a Francia también. Ok. Entonces estuve 3 meses en Cambridge, en Inglaterra, y 3 en Francia. ¿Ya tenía inglés del Montessori? ¿El Montessori daba...? Sí, el Montessori tenía inglés, pero yo además era muy consumidor de cosas gringas. Okay. Yo me vi Lost, yo no sé si usted se ha visto Lost. Buenísimo. Yo me vi Lost cuando eso se veía todos los lunes a las 6 de la tarde en un canal. Me fascinó, pero el final regular, ¿no? Sabe que el final a todo el mundo le dio muy duro, pero yo no sé si es que yo no lo entendí, pero a mí me dio tan duro. ese fue mi problema, yo no lo entendí. nunca supe dónde estaba. Para mí fue un final bueno, pero sí todo el mundo me dice que fue pésimo. Okay. Pero yo me vi Lost en el canal AXN. Claro. Todos los lunes a las 6 de la tarde. La misma época de 24. Ese sí nunca lo vi yo. ¿Cómo? No, sí, ni lo he visto el día de hoy. Sí, ya estoy tarde. Y entonces yo veía muchas cosas en inglés y también jugaba mucho PlayStation en inglés, entonces yo tenía como buen nivel de inglés. Y me fui allá, a Inglaterra y luego a Francia. Y cuando volví a Medellín, tuve una conversación de esas que uno no le olvida. Sí. Y me dice un amigo, me dice, oiga, usted sí es una hueva. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué hice? Sí. Pues, me dice, si usted no se hubiera ido, ya tendría carro. Y dije, bueno, esto es todo lo que yo tengo que saber sobre
el ambiente Claro. cultural actual de Medellín. Y empecé la universidad de Medellín. Y yo ya había vivido solo, entonces otra vez vivir con los papás, Claro. a pesar de que yo tenía 17, pues bastante joven. Yo dije, no, esto no es. Y mi hermana estaba estudiando aquí en Bogotá. Y yo dije, no, pues yo me voy también para Bogotá. ¿Cuántos son ustedes? No, Papá, somos dos. mamá, Sí. tu hermana. Sí, papás y lo que llaman la parejita. Claro. La parejita, Sí. sí. ¿Cercana? Sí, muy cercanos, mi hermana y yo muy cercanos. Mi hermana ahorita vive en París. Ok. Está viviendo en París hace 3 años, pero pues súper llaves toda la vida. Y ahí me vine a vivir a Bogotá A estudiar. a estudiar. Cambié de ¿Tenías- carrera. ¿Qué te pusiste a estudiar en Medellín? Como, No, la de Descarte. ¿qué era? La de Descarte se supone que era administración, pero si uno tenía buen nivel de inglés, entonces eran negocios internacionales. Ok. Entonces, Entonces me metí negocios internacionales. ¿EAFIT o En EAFIT dónde? me pareció malísima. ¿no te gusta EAFIT? No, EAFIT tenía una cosa rarísima y es que las clases eran de 3 horas Ok. Uf, sí. y a uno le hacían el horario, por lo menos en los primeros semestres. Entonces yo tenía los lunes, un lunes como es de difícil, yo tenía un lunes de 6 a 9 de la mañana y después de 6 a 9 de la tarde. De 6 de la mañana. A 9 de la mañana y luego de 6 de la tarde a 9 de la noche. Es una cosa en Colombia rara, ¿no? Es una cosa La en gente Colombia entra a estudiar absurda. A las 6:30 de la mañana, a las 7. Eso no pasa en el mundo. No, es demente. Y además, pues si usted lo lleva a Medellín, que es la ciudad, si Colombia es el país madrugador, pues Medellín es el que quiere destacar en esos Ok, términos. ¿sí? Sí, no, entonces usted llegaba ya a 5:30 de la mañana y era ya todo el mundo ahí como listo y, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿Tu papá se madrugaba, por ejemplo? ¿Tú te acuerdas de tus papás madrugadores o no? No demasiado, no demasiado. Una vez tuve un suegro, un pese bogotano, y ese madrugaba a las 4 de la mañana. Estaba listo. Todos los días paraba a las 4 de la mañana. A las 6 de la tarde estaba liquidado, pero, Claro. pero una máquina. Muy pero bien. yo nunca he sido, no, yo yo soy un tipo de 7 de la mañana, a veces 6, Ok. pero nunca así muy Normal. exagerado. Ok. Entonces negocios no me gustó. Me vine ¿Un semestre en negocios? un semestre completo. Un semestre ¿Te completo. gustó ni la carrera ni la universidad? Ni la universidad yo la sentía como una extensión del colegio. Medellín tiene una cosa, es que nadie es anónimo en Medellín. Todo el mundo Claro. sabe quién es quién. Claro. Entonces todo el mundo está pendiente de todos los movimientos Ok. de cada quien. Entonces es como un ambiente, a mucha gente le gusta eso, a mí eso me parece hostigante. Pues como que es asfixiante. Y Pero siente uno, viendo Bogotá, viendo Medellín desde Bogotá, que el país es un tipo más bonachón, tranquilo. No, estoy loco, me confundí de ciudad. no, pues sí, yo creo que se confundió Ok. de ciudad. No es algo que yo propiamente diría sobre los países, como Ok. bonachones, tranquilos. No, nada de eso. no, yo diría que es todo lo contrario. Allá incluso como que la vida es mucho más en términos productivos. Es como Ok. pues estar siempre como alerta Competitivo. a que no se le esté yendo a uno la vida. Ok. Entonces sí, a mí ese ambiente no me gustó. Me vine a Bogotá, cambié de carrera, primer cambio de carrera. Me pasé a ingeniería ambiental. Por supuesto, Y eso fue. ingeniero. ¿Y de dónde salió el ingeniería ambiental? Ese era... ¿Otro descarte o? No, eso era pues, tenía todavía 17 años y estaba en etapa anticapitalista. Ok, Entonces, yo no quiero nada que tenga que ver con plata. ok. Y alguien me dijo, no, ingeniería ambiental. Y yo le dije, de una, Eso ingeniería es. ambiental. Y eso me duró hasta que iba perdiendo química, ¿El primer semestre también? primer semestre, ¿En qué universidad? en los Andes. Ok. Y revisé el pensum de la carrera a ver si había más químicas. Toda. Me quedan 4 o 5 químicas. Claro. Y dije, no, sí, siempre he odiado química, yo como me metí a esto. Y bueno, ahí me salí, me pasé ya a Derecho y ya terminé Derecho. En los Andes. En los Andes, sí. ¿Eso sí te gustó? El tema del derecho fue una Sí, cosa- Derecho me gustó mucho hasta como octavo semestre. Yo quería ser Harvey Specter, el de Suits, Sí, la serie. sí, sí, sí. Así un abogado súper bien puesto, todo crack. Y entonces yo tenía súper claro mi camino y yo dije, bueno, ¿quién es el Harvey Specter colombiano? ¿Quién es? Se llama Felipe Quintero. Ok. Felipe Quintero, es tremendo abogado. Ok. Ahorita está viviendo en Madrid, pero imagínese que el tipo se había ido joven a España y lo premiaron como uno de los mejores abogados en España. Imagínese usted siendo colombiano, Sí, sí, sí. competir contra los españoles en derecho español, Español, y sí. ser más crack que ellos. Es un monstruo.
Y entonces yo quería ser como Felipe Quintero. ¿Cómo llegaste a esa? A esa, yo estaba viendo clase con él. Ah, ¿era profesor tuyo? Ok, Era ok. profesor mío de una materia electiva. Se llamaba contratos financieros. Y yo dije, yo tengo que ser como este tipo. Y tomé una decisión. Yo dije, voy a ser mejor en esta clase. Ok. Y abandoné todo el resto de clases y me dediqué solo a eso. O sea, ¿perdiste el resto? No lo Ok. perdí. Porque en Derecho en los Andes, perder una materia es muy complicado. ¿De verdad? Sí, o sea, hay que esforzarse para perder la materia. O sea, en verdad es que ni el más vago, pues, eso no tiene O pierde. sea, cualquier persona que entre a Derecho en los Andes se gradúa al final. Es un poco el Y mensaje. sobre todo hoy en día, yo creo que con esta crisis de universidades, que cada vez tienen menos estudiantes, yo creo que nadie va a volver a perder una materia en una universidad. Eso se... Esa es mi tesis. Ok. Y en esa época en Derecho, pues era muy así. Muy difícil perder una materia. Había que ser Pero, muy esforzado y muy tarado. pero pensaba uno que el Derecho es una carrera difícil, de No, memoria, de no, estudio, eso no es nada de difícil. libros. No, no es nada difícil y además tiene una cosa muy desafortunada, me parece a mí. Y es que usted se puede graduar de Derecho y que le den su tarjeta profesional Sí. siendo un completo analfabeta funcional. Es decir, usted es analfabeta, pero usted es funcional. Usted sabe qué es lo que hay que decir para que le digan, Ok, muy eso bueno, es. Ok. claro que sí, esa era la respuesta. ¿Eso es por la universidad o eso es de abogado? ¿Cómo es Pues, eso? a ver, ¿Cómo lo analizas hoy viéndolo para atrás? no, los Andes sí siempre ha tenido fama de que estudiar Derecho en los Andes es como el equivalente a hacer sociología. Bueno, los abogados javerianos y el Rosario, ninguno tiene como en buena estima a los abogados de los Andes, pues les Ok, parece, sí, sí. pues tienen ahí una preparación jurídica, pero no son abogados. Ok. Usted se puede graduar de los Andes básicamente sin haber abierto un código realmente y aprendido una normativa, y usted lo coge el tío en el almuerzo familiar y dice, mijo, venga para acá, es que tengo un problema con una empleada en la empresa y no sé cómo liquidarla. Ay, tío, yo tampoco sé. Habría que llamar a un abogado. Habría que llamar a un abogado. Esa es un poco la fama que tienen los abogados unandinos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos donde la rectora de los Andes vea este podcast? No, Que pues nos llame, le mandamos muchas que nos saludes. llame a testificar. No, pero a ver, entonces aclaramos para la doctora Raquel cuando vea el coso, o la doctora Leonora. Eh, no son los abogados de código, pero yo creo que sí es cierto que sale gente muy buena, porque sí es una formación que lo obliga a usted a entender la realidad como una serie de problemas a ser resueltos. Ok. Y hay cierto método para usted enfrentarse a problemas jurídicos y yo creo que eso sí lo enseña muy bien. Ahora, el problema es que usted sale de ahí y ya después le toca aprender a ser abogado. Ok. Pero incluso uno podría hacer un argumento a favor de ese tipo de educación y es, pues mejor aprender usted empíricamente ya cuando tiene el problema real y no en la teoría. Y si usted se va por la idea, oiga, bueno, me enseñaron a pensar en la universidad y ya en el trabajo me tocó aprender a las normas y hacer el tipo de cosas que hace un abogado, pues muy bien. Ahora, es posible que haya mejorado la carrera en estos años, ¿no? Eh, No. sí, es posible, pero no sé, yo no estoy tan convencido de A ver, eso. pero quiero entender algo. ¿Te gusta la educación universitaria en general? Me gusta mucho la experiencia que generan cierto tipo de universidades. Ok. Yo sí miro para atrás ese periodo de la universidad y sabe que me siento tan privilegiado. No en términos de haber tenido suficiente plata para pagar una carrera, que ya es un privilegio, sino más en términos de haber dado con una universidad que crea un ambiente que nada más puede crear. O sea, Ok. y yo lo he hablado con amigos que han estudiado en otras universidades muy buenas y me dicen, para mí la universidad no fue nada como, Importante. no, sí, importante, significativo. Y en cambio yo recuerdo esos 5 años como la cosa más mágica del mundo. Es que usted llega y es un peladito y conoce otro montón de peladitos con los que va a crecer Sí, sí. durante 5 años en un entorno como controlado, aislado, ¿no? Súper Ok. estimulante. Entonces yo ahora cuando voy a los Andes, que voy mucho, me gusta mucho, veo esos niños y Vas a los digo, Andes, ¿por qué? ah, pues este semestre empecé un club de lectura con unos economistas de los Andes. Ok. Y aparte de eso,
me metí en un proyecto de investigación, pues que nadie me metió, que me metí yo solo. Sí, sí. Y es que me estoy yendo a la Luis Ángel Arango, a la biblioteca en el centro de Sí. Bogotá, a leerme toda la revista Semana de los 90. Y las razones, La razón es que mi podcast atemporal se volvió un asunto casi que de historia reciente de Colombia. ok, Muchos entrevistados de protagonistas de la historia reciente. Y entonces yo dije, oiga, uno puede aprender sobre historia reciente hablando con esta gente, leyendo libros, sí, pero todas esas historias que usted va a conocer en esos dos formatos van a estar muy editorializadas. ok. Usted sabe, el ser humano tiene esta tendencia a pulir su historia, a editarla. Sí, sí, y a verla como él la ve, digamos. Exacto, y a meterle su propia perspectiva. Total. Entonces yo dije, ¿cómo puedo irme como un paso atrás, intentar cogerle el ambiente a esa década sin que me digan, la década de los 90 en Colombia fue así? Sí. Entonces dije, pues en semana de pronto puedo. Obviamente tiene una línea editorial y lo que usted quiere y todos los sesgos que tiene todo el mundo, Para la pero semana, finalmente era algo que estaba sucediendo en el momento. y la semana de los 90 no tiene nada que ver con la semana de hoy. No, era un lujo de revista, era con María Elvira Samper, que es una crack, era Mauricio Vargas, gente muy buena. Muy buena. Gente muy No estoy buena. diciendo que la de hoy sea no, no me quiero meter con la de hoy, Ya. pero son, digamos que la revista Semana de hoy es una revista con una ideología clara Sí, y no la esconde. sí. Creo que la revista Semana de los 90 es una revista gobernista, pero informativa, investigativa y ponían, o sea, no tenían un sesgo, es mi opinión. No, y tenía una cosa increíble, Camilo, una sección internacional, usted no se imagina, Sí, señor. casi más robusta que la sección nacional. Total, Impresionante. total. Bueno, pero entonces me lo Ah, saqué. y entonces voy mucho, entonces hago un plan que es, voy, subo Monserrate, me baño en el gimnasio de los Andes, bajo a la Luis Ángel, subo para mi club de lectura, entonces he estado como en ese mood este semestre. Después de esta entrevista le van a cerrar el gimnasio de Sí, los sí, Andes. tal cual. Se Tal acabó cual. los Andes, tocó irse No, para la pero, Javeriana. increíblemente los egresados es un lujo también. Usted puede ir a la universidad como si estuviera Claro, estudiando, es parte una de- locura. Porque entonces usted estudió su carrera, Sí. además de este profesor que digamos era como un punto de llegada, ¿hubo otros profesores que marcaron su futuro? ¿Hubo gente que forjó el Andrés de hoy o no? Tuve muy buenos profesores, algunos de los cuales son incluso amigos hoy, cosa que ha sido pues como muy grato. Pero así que yo dijera, esta gente definitivamente me embarcó en un nuevo rumbo, no tanto, No, ok. no tanto. Ok, Más ese profesor que le cuento porque entonces yo quería ser como él. claro. Dije, voy a ser el mejor en esta clase. Lo logré. ¿Eso era en qué año? Eso era por ahí sexto ¿En los Andes es semestres o años? semestres. Semestres, ok. Sexto, o sea, tercer año. Ya. Y entonces yo dije, voy a ser el mejor. Lo estaba logrando. Me enteré de que él estaba hablando bien de mí Ok. con la gente que él trabajaba. Yo dije, pucha, yo aquí No, tengo... por aquí es. Por aquí es. Y entonces dije, me le acerco en la última clase y le digo que me gustaría ser su asistente, su monitor. Es un monitor. Y entonces, última clase, yo nervioso, me puse mi pinta. Llegué allá. ¿Corbata eran eso entonces? No, porque es que no somos abogados de verdad. Entonces, los sociólogos, camisa con dos botones abiertos. Ok. La camisa, los dos botones, listo. O el busito ese aquí, tin, y el cuellito saliendo. Esa es como la pinta. Muy bien. Llega la última clase, yo nervioso, concentrado, me siento desde temprano, espero que llegue, Se va llenando el salón, abren la puerta, entra la monitora, y digo, esta es la que yo voy a derrocar. Hasta aquí le llegó el puesto. Y cierra la puerta. Y yo digo, ¿y Felipe? No, Ya Felipe no viene. Pero es tan play, es tan sí, exitoso sí, que que él no. ¿para qué va a ir a la última Él no clase? cierra la clase. No la cierra. Y dije, güey, madre, ¿qué hago? Y no, pues me tocó el mismo plan, pero En con la monitora. Ah, ok. Con la monitora. Pero Y era más difícil. Sí, yo digo, me la acerco al final y le digo, oye, muchas gracias. Entonces me la acerco al final y le dije, oye, muchas gracias por la clase, me pareció buenísima. Y ya cuando me estaba cogiendo coraje para decirle, a mí me gustaría reemplazarte y sacarte, expulsarte. Llegué y me dice, oye, Felipe te manda a decir que si quieres ser su monitor el próximo semestre, su asistente. Y yo dije, increíble, ¿no? No, pues me tocaría pensarlo.
Bueno, O sea, es una agenda. Tengo 3 Yo ofertas. soy abogado neandino, tengo una agenda, ¿no? Y yo le dije, no, pues sí, claro, de una, me encantaría, dime qué hago. No, no, mándame un correo ahorita que salgas y ya, todo listo. Mandé un correo y me fui de vacaciones porque yo he tenido como un rasgo muy asentado en mi personalidad y es que todas mis novias se van a vivir a Europa. Ok. Un tema de exportación. ¿Porque lo quieren dejar? ¿Se aburrieron? Ya ¿Salen corriendo? la motivación específica yo no he preguntado mucho, Ok, pero ok. todas se van, todas se van. Muy bien. Y entonces en ese momento La una, que se quiere ir a Europa no hubiese. no, a los o 6 sea, meses. y más específico, la oferta es la que quiere ir a Portugal, tenemos convenio con la embajada. Y entonces tenía una novia en Europa en ese momento, la fui a visitar y me pasé todas las vacaciones revisando la bandeja de entrada del correo, Claro, a ver si me habían confirmado Claro. mi futuro. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegó. Sí, por Dios. o sea, la oferta fue rechazada. Por Dios, ¿qué está pasando? Y pasa una cosa con los abogados y es que le cogemos mucho susto a los seniors. Hay demasiado respeto entre O sea, abogado junior y... ok. Entonces, yo nunca me atreví a mandarle un correo ¿A hoy? como de follow-up, de decirle, Sí, oiga, sí, ¿qué pasó? Sí, Sino que esta es una historia vergonzosa, se la cuento. por favor. Entonces, imagínense. Entonces, llego yo a Europa, no tengo futuro. Empieza el semestre. Yo digo, Tiene ¿qué futuro como docente, pero seguía estudiando. Sí, pues seguía estudiando. Por Dios, ¿qué hago? Y entonces decidí aparecerme en la clase, Ok. la primera clase del semestre. Y llego allá, compañeros nuevos, me siento en primera fila, cagado el susto, porque yo dije, este man va a llegar y va a llegar con el otro monitor, Claro, con el nuevo. con el que sí quería. Por Y supuesto. esto va a ser una humillación. Y entonces me siento, llega el tipo, y llega solo. Ok, bueno. Y mientras empieza a cuadrar el computador, así como la diapositiva, levanta la cara y me ve ahí y me dice, ¿tú qué vas a repetir o qué? Y yo, Felipe, muy buenos días. Claro, te digo. Y entonces se acaba la clase, yo me la acerco y le digo, no, Felipe. Y ese era el momento para yo decirle, es que usted me ofreció Claro, usted. EQ. Pero otro rasgo de personalidad, soy muy averso al conflicto. Ok. Muy averso al conflicto. No. Entonces no fui capaz de decirle. ¿Callado? No, Pero ahí no había conflicto. le dije, oiga, Felipe, no, es que sabe que a mí me gustó mucho la clase y entonces yo creo que todavía puedo aprender más, entonces si a usted no le molesta, es una cosa humillante. No, pues, ¿y le tocó mandar el semestre completo? No. Mandé el semestre completo. Sí, eso sí, ya fue un poquito pasado. Pero la historia se pone más absurda, porque entonces a mitad del semestre se me acerca Felipe por detrás y me dice, hey, ¿cómo estás de tiempo el próximo semestre? ¿Quieres trabajar con nosotros? ¿Y sabe yo qué le dije? Que no. Que no. No puede ser. No puede ser. Yo le dije, no, hermano, es que esto llevaba tiempo. No puede ser. Y yo creo que ese fue un punto de inflexión en mi vida. Yo creo que si yo le hubiera dicho que sí, me habría metido por ahí y estaría... Claro, trabajar con nosotros implicaba no ser monitor, sino trabajar en la oficina. Trabajar directamente en la Que oficina, eso ya ahorrarse el paso al era- monitor. O sea, se ahorraba una escalera. Ahorraba, empezaba a trabajar, empezaba a ganar plata, me metía en ese mundo. Y el tipo lo de la tachó. mano de este. Pues Claramente, ese día sacó un claramente, borrador sí, y no, se pues acabó llegó, esta le contó a historia. la esposa, hay un tipo todo raro, marica. Yo pensaba que quería esto, como Sí, que no sí, quiere sí. nada. Total. Y entonces ese fue un punto de inflexión y yo creo que si yo no lo hubiera hecho que no, hoy estaría montado en un avión, revisando un contrato, algo así. Ok. Y la vida cogió otro rumbo. ¿Qué derecho te gustaba en teoría? Porque Ese tú, era... Sí. de todas maneras, estabas estudiando derecho para ser abogado. Ese era el Sí, propósito. sí. No, a mí me gustaba el derecho privado. Ok. El derecho privado, los contratos, las negociaciones, fusiones y adquisiciones. Ana Bejarano, ha sonado mucho estos días, Mucho. fue mi profesora. ¿Qué tal? Ana, Eh, profesora. Complicada porque era su primera experiencia, yo la entiendo. Y estaba nerviosa. Y mi impresión es que cubrió su inseguridad con una actitud demasiado combativa. Ok. Entonces nos agarramos todo el semestre. No ella y yo, sino ella y todo el curso. Ok. ¿Qué derecho daba? ¿Te acuerdas? Era derecho procesal, algo así. Ok. Y entonces Ana Bejarano, como estábamos así combativos, me acuerdo que una vez algo pregunté o algo dije, algo comenté en clase, y me dijo, Andrés, es que tú sí eres típico abogado como de Coca-Cola.
Y yo le dije, ¿sabes que sí? Pues sí, por ahí te diste cuenta. Claro. Ese era el derecho que me había gustado. Ok. Sí. ¿Y Ana fue buena profesora? Pues no fue de mis mejores. Ok. Me parece que es brillante. Me parece brillante. Quiero invitarla. No. Y yo creo que ella es me parece que es una de esas voces interesantes del discurso público colombiano. Yo la sigo bastante. También la veo. Sí, No siempre estoy de acuerdo, pero sí, de acuerdo. voy a invitarla. ¿Tiene cómo ayudarme? Sí. No, ¿No? pues, ¿Alumno? pues no, pues Usted no manda emails. el que me dijiste que era abogado de Coca-Cola, que te recordaba al presidente Uribe por cómo hablaba. No tengo ahí como Es la entrada verdad, más es fácil. posible que no le gustara ese acento, no sé si el acento, pero por lo menos la similitud con Sí. con el presidente. También me no lo dijo, tanto. me dijo, tú me recuerdas como al presidente Uribe. Upa, Pero como por algo, no, pero lo dijo como un elogio, buena- como me en pareció buena que yo onda. estaba exponiendo muy bien y con Ok. presencia la cosa. Entonces, pintabas para graduarte de abogado y seguir la carrera, a pesar de que el ídolo, comillas, Sí. te había ofrecido trabajo en su firma y por una situación Inexplicable, al día de hoy no lo puedo explicar. No sabría decir, no supe ponerle adjetivo Sí, a es la ese, es situación. inexplicable. Pues no seguiste por ahí. ¿Qué pasa? ¿Te gradúas? Me graduó, pero ¿O tú eres abogado? ¿Tú tienes yo tengo ahí la tarjeta Ok. para lo que se le ofrezca. para un Si usted tiene contratico? un contratico, podemos llamar a un abogado amigo mío y lo hacemos. Yo puedo firmar. Muy bien. No, entonces, a partir de ahí me empiezo a desentusiasmar. Venía Bien. como con todo este momentum. Me empiezo a desentusiasmar del derecho. ¿Esto qué año es? ¿Qué Esto estamos es en? 2015, 2016, 2017. Una buena Colombia en ese momento. Pues, Sí, pues uno en la universidad vive tan aislado que es Ok. como... Recuerdo el paro campesino, sí. pero no era especialmente angustioso Ok. el país en ese momento. Estaba todo el tema del proceso de paz. Yo ahí era bastante apático con la política, entonces me acuerdo que cuando ganó el no en el plebiscito, Sí. muchos de mis amigos tuvieron como ese despertar político y dijeron, hay que salir a marchar. Y yo no salí, no me pareció. Salir a marchar a favor del sí. A favor del ¿Cómo sí. era la posición de los Andes en ese momento? No, ¿La los tienes en la cabeza o no? Sí, los Andes, sobre todo la Facultad de Derecho, siempre ha sido muy pues liberal, sin duda, y bastante tirando a la izquierda del espectro político, Ok. bastante progresista. Yo creo que quizás en lo que más se hace énfasis durante la carrera de Derecho en los Andes, en mi época, era en Derecho Constitucional Ok. y también en Derecho Internacional, que son unas cosas como raras, pero son muy progresistas, de derechos humanos. La Constitución del 91 era, en opinión de toda esa facultad de Derecho, digamos, un dios, Ok. un dios que no se podía casi que cuestionar. Esa era como la posición. ¿Y tú te uniste a esa posición? ¿Era tu línea? Yo- Hay un tipo de mi colegio, en Medellín, que dice una cosa muy chistosa. Dice que él descubrió que era la izquierda cuando llegó a la universidad. Y a mí me pasó exactamente la Ok. misma vaina. Pues en Medellín no es que fuéramos de derecha, es que no sabíamos que había una alternativa en la burbuja privilegiada en la que crecí. Sí. Y entonces, digamos que para mí la universidad fue un shock como en dos niveles. Primero, académicamente, Ok. porque la gente que gradúa de colegios de élite de Bogotá es muy superior académicamente a la que se gradúa de colegios Ok. élites de Medellín. Ok. Muy. Ok. Entonces hubo como una brecha que me tocó cerrar. Y en el segundo nivel, en esa conciencia política, mucho más desarrollada también en Bogotá, muchos de mis compañeros, gente hija de figuras políticas de peso. Claro. Entonces, por supuesto que por vía de sus ascendentes, ellos tenían conciencia, tenían chismes políticos y pues Claro. uno apenas formándose una idea de cómo eran las diferentes actores y fuerzas de la política. Ok. Entonces, pues yo nunca fue como que, nunca me generó mucha, como, uy, me metí a una cosa súper de izquierda, no, No. nunca lo sentí así. ¿Y para mí. socialmente cómo te fue en Bogotá? ¿Te gustó Bogotá? Me ¿Fue encantó, fácil? me encantó, fui súper bien recibido. El tema de ser paisa al principio, que me percibían mucho más paisa, porque pues es algo que se ha ido como perdiendo un poco en mi personalidad, O sea, tu en mi acento identidad. era más paisa antes que hoy, ¿no? Sí. Ok. No, mi acento hoy en día mucha gente no le parece paisa.
sino que es como de presentador de noticias Caracol, es como neutral, marica. No sabe dónde nacieron esos manes, pero... Ok. Y entonces era mucho más paisa y como que, el paisa, no sé qué, pero súper, súper acogedor. Tiene eso la gente de Bogotá, es que lo integra a uno a sus círculos de amigos, entonces... De manera rápida, digamos. entonces me llevé súper bien, incluso no solo con mis amigos, sino con los círculos de ellos. Ok. Y para mí, pues vivir solo en esta ciudad, súper ¿Vivías con tu estimulante. hermana o Viví con mi hermana, vivíamos en Chapinero, que nos quedaba cerquita de la universidad. ella estudiaba dónde? Ella estudiaba también en los Andes, estudió psicología y me llevaba 2 años. No, o sea, estaban ahí. Sí, estábamos ahí, pero pues tampoco era como que estábamos en la universidad juntos, sino llegábamos y a veces nos devolvíamos juntos, pero hasta ahí. ¿Te gradúas? Me gradúo. ¿Qué pasa? Me gradúo y tengo un periodo de crisis fuerte y opto por la solución millennial, ¿Qué es? que es me tengo que ir de viaje para encontrarme a mí mismo. Ok. Arranco ¿Para dónde? para Europa. Mis papás me dicen, no tenemos plata para sostenerte. Pues ya llevamos Ya. 3 cambios, dos cambios de carrera, esa carrera en los Andes que es carísima. No tenemos plata. Yo digo, pues yo no necesito plata, yo soy mochilero. Entonces me voy de mochilero Ok. y me voy a ser voluntario ¿De? de diferentes cosas. Entonces llego primero a Hungría y en Hungría, ¿A Hungría? ¿Uno cómo escoge Hungría como destino? porque hay una página que se llama Work Away Ok. y salen varias ofertas de trabajo por el mundo de voluntariado y le pagan a uno con hospedaje y con comida. ¿Esto es un trabajo social? No, ni siquiera. Por ejemplo, entonces yo llegué a Hungría y llego al viñedo de un tipo Ok. que Mano de obra. que necesita mano de obra de regalada. regalada a cambio de plata, de hospedaje y de comida. Ok. Entonces llegué a un viñedo, también tenían un restaurante vegetariano, el tipo era un inglés que parecía un pirata, tenía una, ¿cómo se llama lo del jorobado? Una joroba. Tenía una joroba, Sí. se había ido desde Inglaterra hasta la India haciendo hitchhike, o sea, Ok. sacando el dedo Sí, sí. en aventones. Ok. Se había demorado 20 años llegando hasta la India. Un hippie de esos locos. Total. Y estaba casado con una vieja de Latvia. Latvia, creo que Latvia es en inglés, Lituania o Letonia, una de esas. Un país pues de esos deprimentes de Europa del Este. Y vivían ahora en Hungría y tenían su granja vegetariana, su restaurantico vegetariano y vino lo que usted quiera. Vino hecho ahí Vino medio de ellos. artesanal. Tenían sus viñedos, Ok. sus cavas, su procesamiento. Ah, embotellaban, o sea. No, y vendían vino, una cosa seria. ok. Y, la gran pasión de ellos era el vino. Y eso es en la zona rural de Hungría. Y ahí queda un lago que se llama el lago Balaton. Ok. Es el lago más grande de agua dulce de Europa. Divino debe ser. Sí, Como es medio espectacular. playa y la gente va ahí a Sí, solearse. Exacto. Y está rodeado por 6 volcanes. Y yo estaba en uno de esos volcanes. ¿Activos? ¿Alguno? Nunca supe, pero No te tocó la. no me tocó. Pero sí tenía el tema de que el suelo del volcán, la tierra, Sí, tenía muchos minerales claro. por ser volcánica. Claro, por supuesto. Y por eso el vino daba mejor allá. Ok. ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu acto? Entonces, pues depende mucho de la temporada del vino. Y yo llegué como julio, agosto, me parece. Sí. Y era época todavía no está la cosecha, ya están los racimos de uva. Y la viña de uva genera un exceso de hojas. Y esas hojas le quitan los nutrientes Claro. a la O sea, uva. que deshojar Entonces hay que deshojar. Entonces básicamente usted... para que el sol. Claro, para que los nutrientes Claro. que absorbe el tallo no se distribuyan tanto a las hojas, Sí, no, sino que le lleguen a la entre uva, más por al supuesto. fruto. Entonces eso era básicamente estar en Cunclillas a 35 grados, que era un verano fatal. Claro. Y De hecho, quitar eso hojas. es como el que se viene aquí a Manizales a café. Sí, literal, es un Tal jornalero. cual. Sí, sí. Jornalero. Y eso hice. ¿Eso lo hiciste solo o con un par de amigos? No, solo. Solo. Ok. Solo y allá estuve en ese volcán, estuve un año, un año, estuve un mes. Ok. Un mes, tremenda experiencia. ¿Había otros pares tuyos? O sea. No. Ah, no.
No. Esto Esa era era... como un job description y uno decía aplico y lo dicen Sí. que sí y se va para allá. Sí. Ok. Sí, incluso la mayoría de trabajos son de hostales. Y Hungría debe ser aburridísimo, perdón la No, ignorancia, pero no. No solo Hungría. La zona rural de Hungría. peor, claro. El pueblo más cercano que tenía yo lo tenía como a 3 horas a pie. Y yo no tenía carro y no había transporte, por supuesto. En un momento alguien se apiadó de mí y me prestó una bicicleta, pero quedaba tan lejos del pueblo que nunca llegué al pueblo. Ok. Eh, O sea, fue un mes metido en una finca de sí, recolector de uvas. sí, y tuve la fortuna que la hija del tipo estaba con su novio de ese entonces, Ok. pasando el verano allá. Entonces ellos sí tenían carro. Y entonces cuando yo terminaba de trabajar, me decían que vamos para el lago. Y el plan era ir al lago y tirarse al lago o asolearse ahí al lado. Ok. Eh, Pero una zona despoblada, o sea, sí, relativamente despoblada. Pues había algo, hubo una fiesta. Alguna vez fuimos de fiesta. Y no sé, habría 30 o 40 personas jóvenes. ok. Pero de resto, pues yo vivía en una montaña en la que yo salía a caminar y no me encontraba con nadie. ¿Y cómo fue ese mes? ¿Fácil, difícil? ¿Sirvió? No, fue muy divertido, fue muy divertido. Además tuve esa ventaja que me hice muy amigo de la hija y del esposo, Ok. entonces íbamos mucho al lago, entonces creo que si no hubiera sido por eso yo me hubiera enloquecido en Eso ese volcán. sin lago, esto hubiera sido No, sin gravísimo. lago hubiera sido la muerte. Ok. Pues porque no había nada que hacer, el Claro. paisaje era espectacular, pero pues nada, aparte de leer y hacer ejercicio y caminar por ahí por la montaña, bueno, y tomar vino, eso sí. Entonces, ¿Aprendiste de vino? Bueno, no sé. no, me habría gustado aprender de Ok. vino, pero sí pude por fin tomar un vino que yo dijera, "Ah, esto sí es superior. Esta experiencia sí es superior Claro. a comprar vino en de uno y emborracharse Claro. al lado de una acera". Y tenía otra cosa y es que había varios productores de vino, entonces hacían fiestas en las casas. Claro. Entonces a mi casa siempre llegaban todos los amigos y era una gente rarísima, eran archeduques de Rumania, o sea, realeza de Sí, Rumania. sí, ¿Usted sí, cuándo sí. más va a ver realeza de nunca. Rumania? No. Eso era una maravilla. Claro. Una gente absolutamente extraña. Y allá estuve. Y eran quesos, vinos y Que esos vinos, algo de estos, jamones, supongo. estos tenían un restaurante, entonces yo trabajaba en el viñedo y a veces en el restaurante de mesero y lavando platos. Ok. Y cocinaba vegetariana una Maravilloso. cosa deliciosa. Entonces Ok. comí vegetariano durante un mes. Entonces Muy también bien. esa experiencia fue tremenda. Y al mes ya. Y entonces al mes me fui a hacer el Camino de Santiago. Sí. Tenía muchas ganas de hacerlo. Lo hice con un amigo con el que después fui socio en los 2 podcasts Ok. que he tenido. Y luego el Camino de Santiago terminamos en Santiago de Compostela y ahí abajito queda Portugal. Eso es casi en la Claro. frontera con Portugal. Entonces ahí me conseguí un trabajo en un hostal en Portugal y ahí me fui de voluntario al hostal. Eso Otro sí mes. fue un desastre. ¿Por qué? Un desastre. Me echaron. El único voluntario al que han echado. Sí, ¿qué hizo? ¿Por qué tenía que hacer y qué no hizo? O al revés, no sé. No, imagínense que hay una historia que no lo voy a contar ahorita al frente de todo el mundo, pues después se la cuento. Pero digamos que yo había sufrido, después del Camino de Santiago, una situación estresante. ¿Qué era? Era relacionada con una mujer. Que se fue para Portugal. Y entonces eso sucedió en Santiago de Compostela. Y en mi primer día en el hostal en Portugal, mi jefa, la dueña del hostal, me dice, oiga, por ahora no se preocupe de lo que usted tiene que hacer en su turno. Solo hoy van a venir a cambiar la lavadora. Y le van a preguntar que si se llevan la lavadora vieja. Y usted va a contestar que no, que se la pongan allá atrás en el garaje. Ok. Parecía fácil la actividad. ¿Entendiste? Y yo, abogado de Lozano. Por supuesto que entendí. Claro. Se va ella, tan. Empiezo a hacer mi turno. Llegan los de la lavadora, traen la lavadora nueva, la instalan. Me preguntan qué hacemos con la lavadora vieja. No la llevamos. Y yo, sí, llévesela. Pues, un absoluto lapsus. La instrucción Entonces, no fue la bien única recibida. instrucción Ok. no la cumplí. Llega por la noche la dueña del hostal. Me dice, oye, ¿y la lavadora vieja? Yo, no, pues yo les dije que se la... ¡Ay, güey, madre! Yo les dije que se la llevaran, se la llevaron. Me dice, oye, Andrés, te voy a hacer una pregunta y es de verdad. ¿Tú tienes algún tipo de retraso mental?
Y él, no, Joana, qué pena, pues que imagínate que me pasó esta situación, estoy bajo estrés. Estoy con Tusa. Estoy en un estrés muy bravo, no estaba pensando. Y entonces desde ahí me castigó Y el castigo fue, todos los turnos de noche. Me volví el celador claro, y me empezó a deprimir. literalmente. Pues es mi química cerebral siempre ha sido muy buena y es la única vez que yo en verdad he sentido desazón de verdad que no veo cómo voy a salir de esas emociones negativas. Ok, Entonces me despertaba a la 1 de la tarde, sí, ya el día había sucedido. claro. Mis amigos se iban de fiesta cuando yo empezaba mi turno Uy, y me quedaba yo solo allá. ¿y esto cuánto tiempo fue? Yo aguanté ese ritmo como 15 ¿Y días. por qué lo echaron? Porque se fue un turno y lo dejó tirado, me imagino. No, tuvimos ahí como una discusión. Yo sentía que a ella le parecía que todo lo que yo hacía era malo, que era verdad. Yo era pésimo para trabajar. Todo lo que yo hacía era malo. Y me dijo, y yo le dije, no, ¿sabes qué, Joana? Yo tal vez no, yo me voy a ir. Pero fue más porque ella me hizo el quite. Y me dijo una cosa muy chistosa. Uno en el turno tenía que lavar los baños 3 veces durante el turno. Me dijo, he estado revisando las cámaras de seguridad. ¿Quieres que te diga cuántas veces has lavado los baños en todos tus turnos? Y yo, ¿cuántas? Una. La primera vez. Claro. Y ya después de eso no volví a lavar los baños. Yo era muy Ok. mal trabajador. Había razón para expulsar Sí. al abogado de los Andes. Yo era muy mal trabajador. Y ahí me echó. Me quedaban 15 días en Europa y 150 euros. Ok, O sea, 10 euros al día. complicado. Y el hostal más barato valía 15 en Porto. Y entonces, Entonces me fui para el más barato que valía 15. pero no te alcanzaba. Y a las 2 de la mañana, yo acostado, se rompe la cama, porque al hostal más barato, Claro. se rompe la cama. Y me dijo, no, tranquilo, te la vamos a cambiar. Me ponen otra cama. Y yo dije, bueno, por fin descansar. Y a las 6 de la mañana empiezo a sentir animalitos caminándome por el brazo. Yo dije, no, si el peor hostal de Porto es realmente malo Sí. y ni siquiera lo puedo pagar, esto es insostenible. Totalmente. Entonces me tocó irme a un parque natural, A dormir a dormir en un hostal, solo, igual de caro, pero con una ventaja, que desayuno incluido. Y desayuno de buffet. ya había comida. Entonces había pan, y había jamón, y había queso. Claro. Y entonces al final del desayuno, todo el mundo me veía armando Sanduchitos para el resto del día. para el almuerzo y para la comida. Claro. Y así estuve sobreviviendo en un parque natural una buena época. Hasta que se acabó la historia europea, supongo. Se acaba la aventura europea, vuelvo a Colombia. Concluyo que no me encontré a mí mismo, que era el objetivo del viaje. O sea, no Por sirvió. supuesto, llegué más perdido. Muy, muy, muy pocas ganas de ser abogado. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Por qué? No, porque entonces, una cosa que no le conté. El último semestre antes de graduarme estuve trabajando medio tiempo Ok. en una empresa. Porque yo dije, yo no quiero firma, porque firma es muy intenso. Y yo después de las 6 de la tarde no pienso. Y las firmas empiezan a trabajar como a las 6 de la tarde. Sí, es al Ya sé, revés. mejor dicho, es que no va a durar un segundo. Entonces empiezo a trabajar en empresa. Me parece la cosa más aburrida del mundo. Porque el trabajo del abogado en empresa es decirle a los de marketing, a los financieros, no, eso no se puede hacer. Sí, Por Dios, qué cosa tan aburridora. tal cual. Me pareció muy aburridor. Y yo dije, si medio tiempo se siente así de maluco, Tiempo completo no es tiempo completo posible. es la muerte. Claro. Entonces fue antes del viaje a Europa. Entonces llego después del viaje a Europa, ya soy oficialmente desempleado. Claro. Desempleado. Y ya Sin es como, ayuda de papás. sin ayuda. ¿Qué vas a hacer? No, pues buscar trabajo. Empiezo a mandar como con desgano hojas de vida. Y me ofrece trabajo mi anterior jefe, el de la empresa. Ok. Me dice, oiga, véngase aquí ya de abogado más junior. Ya es más interesante. Claro. Y yo estaba paralelamente como en una exploración. Yo estaba escribiéndole a gente que yo me encontraba en internet, que me parecía que era interesante, que podía tener un trabajo más bacano que el que yo había experimentado. Ok. Yo les escribía, les decía, oiga, yo quiero trabajar con usted. Ok. A Random. completos desconocidos, Ok. pero que yo los había investigado y me parecían interesantes. ¿Colombianos o...? Colombianos. Ok. Entonces, uno de esos me contestó, ¿Esto era email? ¿Esto era...? mail. Ok. Uno de ellos me contestó. Y me dijo, ¿qué hubo, Andrés? Claro que sí, véngase para mi oficina tal día a las 10 de la mañana y conversamos.
Y entonces, cuando me ofrece trabajo mi jefe, yo le digo, deme hasta el miércoles a mediodía y le confirmo. Ok. Porque mi teoría ingenua era que el completo desconocido al que yo le había dicho, usted no sabe quién soy yo, pero yo quiero trabajar con usted, me iba a decir, aquí está su contrato, firme, Claro, venga para acá. firme, denos su cuenta de ahorros. Lo estábamos esperando Sí. porque no habías llegado. Exactamente. Ok. Entonces llego ese Eso no miércoles. pasó. Llego ese miércoles a reunirme con Pablo Londoño. No sé si lo conoce, pero Sé quién es perfectamente. Pablo Londoño, un reclutador ejecutivo, un crack. Me dice, ve Andrés, la verdad es que usted no quiere trabajar conmigo. Pero yo también soy abogado. Y yo entiendo la confusión con la que uno sale. Entonces le recomiendo una cosa. Usted puede hacer dos cosas. O empezar a mandar hojas de vida a la lata. E ir dando con trabajitos hasta que uno de esos le guste en un proceso de prueba-error que Y le se tomará enrute. 15 o 20 años. O puede hacer lo que no hace casi nadie, pero que yo le sugiero, que es investigar muy bien a usted qué lo mueve y cuando usted concluya que usted quiere ser analista de lácteos en Alpina, Busqué. viene Alpina. acá y yo lo conecto con alguien de Alpina. Claro. Y eso es más probable que le salga bien que si Claro. toma la otra ruta. Entonces yo salgo allá súper inspirado. Llamo a mi ex jefe, le digo, jefe, gracias por confiar en mí, pero definitivamente yo no voy a ser abogado. ¿Y qué se va a poner a hacer? Investigar muy bien qué voy a hacer. Ese es Y mi dedico siguiente trabajo. los siguientes 2 o 3 meses a investigar muy bien qué quiero hacer. Ok. ¿Cómo? No, desastrosamente. Me despertaba por la mañana con un desgano existencial. Abría el computador, empezaba a mirar empresas. Nada me sonaba, era imposible saber si uno sí quería eso o no quería Claro. eso. Me ponía a ver videos motivacionales en YouTube, Ok. ¿no? Como buen joven, con ganas de vivir y de salir adelante. Y luego era hora de almuerzo, almorzaba. Y después de almuerzo me daba como cansancio, ¿no? Crash energético. Me ponía a jugar FIFA. Y hasta llegaba el Decía, día. no, un partido nomás. Me daban 2 horas Claro. y ya, se había acabado el día. Y vuelve y Una empieza. rutina absolutamente improductiva que no generaba sino ansiedad. Y en un momento yo dije, bueno, ya, le voy a decir a este man que yo quiero ser analista de recursos humanos en no sé cuál compañía. Analista de recursos humanos. Sí, una cosa fatal, gracias a Dios no Eso salió. salió de cualquier parte. Eso salió de cualquier lado. A mí me interesaba como el tema de la psicología, ¿no? Sí, claro. Ahí siempre hay como en la etapa de maduración de un joven como yo, una etapa de que quiere ser coach. Sí. Por allá como a los 22, 23, una cosa como medio Total. absurda. Cuando uno no sabe nada sobre la vida, quiere enseñarle Quiere enseñarle a alguien a la cómo gente vivir. ya vivida cómo vivir. Entonces eso como que me daba a mí que la ecuación me llevaba a ser analista de recursos humanos. En alguna firma consultora de esas de nombre gringo. Claro. Yo le dije, oiga Pablo, yo quiero ser analista de recursos humanos en esta empresa. ¿A quién conoce usted? ¿Quién me puede presentar? Me dijo, ya le mandé su hoja de vida a estas 2 señoras. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver qué dicen. Es que pasó un mes y Nunca nada. dijeron nada. Y era diciembre. Y otra persona a la que yo le había escrito un mensaje, que se llama Juan David Aristizábal, me cita a su oficina porque yo básicamente le escribí, oiga, usted no sabe quién soy yo, pero yo tengo un sueño, es que yo quiero empezar un podcast. Yo me había aficionado a los podcasts en el Camino a Santiago, Viendo podcast. escuchando. Pues, claro. En esa época no el se podcast veían. no se veían, se En ese oían. momento Toda era la razón. auditivo. Y no había casi. Y no se sabía que era un podcast. No. Realmente, La época en la que tocaba explicar qué es un podcast. Total. Entonces yo estaba haciendo el Camino de Santiago y mi amigo Nicolás Pinzón, luego socio, me dice, yo le pregunto, oiga, ¿qué más hace usted? O sea, uno habla con la gente, uno escucha música, pues estas son caminatas de 8 horas. ¿Qué más hace uno? Total. No, yo estoy escuchando podcast. Yo, podcast, ¿qué es podcast? No, vea, está todo. Entonces me empiezo a aficionar a los podcasts. Con uno, por ejemplo, de Malcolm Gladwell, que se llama Revisionist History, buenísimo. Entonces me iba yo en las caminatas del Camino de Santiago, escuchando esa historia, y yo dije, esta es una berraquera. Y llega un punto en que uno escucha tanto podcast que uno cree que uno puede tener su propio podcast. Total. Entonces me pasó y le escribí a Juan David Aristizábal, que yo lo había visto haciendo como unas entrevistas en Facebook, imagínense, videos de Facebook, entrevistando al presidente Alpina y no sé qué, de liderazgo y no sé qué vainas. Entonces le digo, oiga, usted de pronto me va a querer ayudar con este sueño que yo tengo porque no me recibe. Lo conocí. Bueno, pero ese es conocido sí picó, digamos.
Sí, sí, sí. Ok. No, yo tenía buen nivel para Sí. el mensaje en Ok. frío. Tenía habilidades. Entonces me invitó a su oficina, nos conocemos, nos llevamos bien. Me dice, tengo un libro para prestarte, veámonos. Esto ya era diciembre. Sí. Veámonos en enero. Y entonces ese diciembre me devuelvo yo a Medellín y tengo esa conversación fatal con mis papás que les digo, tomé una decisión, es que no voy a ser abogado. Voy a hacer podcast. Y me ¿Qué le dice, ¿y dijiste? qué vas a hacer? Dile, voy a hacer un podcast y de pronto escribir. Pregunta, Para ellos nada. la siguiente pregunta de mi mamá es, ¿y eso sí da plata? Claro, ¿de qué vas a comer? No sé, no sé. Me dicen, pues no tenemos nada de plata para Sí, o sostenerte. sea, Y entonces decido volverme primeros días de enero a Bogotá sin ninguna perspectiva y me acordé que Juan David me había dicho que me prestaba un libro. ok. Y fui por el libro y me dice, ¿qué vas a hacer más tarde? Un sábado. Yo le dije, tengo ganas de terminar unos artículos que he estado escribiendo, que me dio por escribir artículos, pues no logro terminar ninguno. Me dice, no, hay que terminarlos, por favor. Claro. Entonces, Y esos artículos eran sobre... pues yo andaba por la calle, entonces al lado de donde yo vivía en Chapinero había un tipo que estaba empezando un restaurante de alitas, Sí. y yo decía, este se va a quebrar. En esta casa se han quebrado los últimos 3 restaurantes, no han durado nada. Claro. Y el tipo resultaba que él le pegó y el negocio salió adelante. Entonces yo dije, "Ve, hay que escribir un artículo sobre ese negocio". ¿Esto Cosas es así. literal? Sí. ¿Esto pasó? ¿Hubo un artículo sobre esas alitas? O sea, Ok. se llama Las segundas mejores alitas de Bogotá. Ok. ¿Y las primeras No eran? hay idea. Nunca. Había que ir a buscarlas. Habría que buscarla. Y entonces me dice Juan David, hay que terminarlos. Y cuando termines uno me lo mandas. Y si quieres yo te doy feedback. Ok. Entonces llegué a mi casa, terminé, se lo mandé. Y me responde como a los 2 días, me dice, yo creo que tú tienes talento para esto. Ah, esto está bien escrito, digamos. Sí. Que yo creo que es una cosa que es muy esquiva para un joven como uno. Hay muy pocas personas que le dicen a uno en concreto en qué es bueno uno o en qué podría ser muy bueno. Totalmente de Y acuerdo. es de las cosas más entusiasmadoras. Sin duda. Porque entonces puede que no sea verdad o puede que no sea verdad del todo. Pero uno se lo cree Sí, sí, sí. y se entusiasma y, Y empieza a el hacerlo. creérselo ya empieza Claro, lo mete a uno en sin ese duda, ciclo. Sin duda. Y entonces sucedió que por ahí a la semana o las 2 semanas, mientras yo seguía esperando que me contestaran de la consultora de recursos humanos, me escribe Juan David y me dice, puedes venir a mi oficina, tenemos un proyecto que potencialmente te puede interesar. Y empecé a trabajar con el CESA y con El Espectador en un proyecto de unas revisticas que venía, que iba a salir con El Espectador, Ok. una revista especial de liderazgo. Y tú yo la- tenía que producirla, entrevistar a la gente, conseguir quien escribiera, editar los textos, todo. Y ahí, Chévere. entonces fue mi primer trabajo, en realidad. Que sí te gustó además. Que sí me gustó. Yo dije, esto, escribir, leer, es una raquera. Y eso he hecho desde hace 8 años. Escribir, leer. Y en paralelo empecé un podcast. Entonces, ese escribir, leer, ¿a qué te lleva? O sea, ¿qué te ha llevado? ¿Cómo es ese escribir, leer? Porque pues de escribir y leer no se vive. Sí. O sí, no sé. No, pues me ha llevado a, ¿qué? 6 años de incertidumbre. Ok, De no saber muy bien cuándo va a ser el siguiente pago ni de dónde va a provenir. ok. Pero desde hace 2 años ya a una estabilidad soñada en la que pues sí, mi trabajo sí es algo que yo quisiera hacer. Pues que, Claro. Sí, sí, lo que haces te gusta. Esas cosas que uno haría gratis, Sí. pero ahora con la gran ventaja de que puedo vivir de eso. Ok. ¿Y eso entonces- buscabas? Sí, eso buscaba. O sea, tu búsqueda durante todos estos años de incertidumbre, de no quiero ser abogado, bla, bla, era lograr hacer lo que tú quisieras hacer, pero ojalá pagado. Sí, Eso es casi imposible, ¿no? Muy poca gente logra eso. sí es muy difícil, toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo y pues obviamente mucha suerte. Claro, Y pues hacer una cosa muy buena, muy bien hecha. claro. Entonces, pues desde hace 2 años, digamos que yo empecé, primero, muchos años atrás, un podcast que se llamó 13%. Hablemos de eso. ¿Cómo nace ese 13% que fue muy exitoso? Sí, entonces yo tenía esa inquietud por el trabajo. Yo había trabajado ese medio tiempo y yo decía, el trabajo es tedioso. Y me topé con una cifra que decía, efectivamente, es tedioso. Solo el 13% de la gente le gusta trabajar. Ok. Yo dije, oiga, ¿y ese 13% de la gente por qué le gusta trabajar?
Entonces, con mi amigo Nicolás Pinzón, empezamos a entrevistar a personas que les gustara su trabajo. Ok. Ahí, oiga, ¿por qué le gusta su trabajo? Entonces lo entrevistábamos y luego creábamos un guión. Entonces cada episodio de 13% era una historia en audio de una persona que había encontrado satisfacción en su trabajo. Ok. Y eso lo hicimos durante 5 o 6 temporadas. Ok. Unos 60 o 70 episodios, pero pues muchos años de trabajo y de entender y de investigar sobre el trabajo. Y en paralelo, y ese podcast le fue muy bien, fue de los primeros, o sea, fue la primera ola de podcast. No, total, por eso. O sea, Diana Uribe entró por ahí a los 2 años que nosotros empezáramos. O sea, para que calcule. realmente un podcastero de verdad eres tú. O sea, tú sí puedes primera dar generación. un real testimonio de que es un podcast que ha pasado, cómo ha evolucionado, para dónde va. Exacto, de primera generación. Además, una camada muy curiosa porque en verdad era gente muy purista con el audio, Total. que muchos de ellos no han querido adaptarse a este nuevo juego. Esto no era un podcast. Esto no era un podcast. Esto era un video. No, un podcast era una cosa en la que uno cerraba los ojos y lo hacían imaginarse Claro. a punta de audio unas Total. historias. ¿Tú lograste eso, que la gente se imaginara esas historias? Yo creo, sí, yo soy muy de la teoría de el papá de los podcasts se llama Ira Glass, que es el de This American Life, que es el gran podcast en la historia pues de los podcasts. Y él decía que uno de cada 100 episodios hace 1 o 2 buenos. Ok. Y yo creo que nosotros logramos 3 o 4 realmente mágicos, en los que era una experiencia que generaba endorfinas. ¿Qué les dio la magia? ¿El entrevistado, el entrevistador? No. ¿Lo que se habló, el tema? No, yo creo que la edición, Nicolás era muy bueno para Ok. conjugar música, sonidos, momentos de la entrevista. Ok. Yo tengo una maga que se llama Catalina, se la voy a presentar. Es tremenda, he sabido mucho de ella. Maga. Espectacular. Entonces, hicimos eso, 13%. Y en paralelo, ahí fue el cambio de los podcasts. Sí. Empezamos a ver que en Estados Unidos lo que estaba pegando eran las conversaciones largas. Ese era el formato. Long form conversation. Esto. Una conversación extendida en la que uno puede profundizar y grábelo y sáquelo al A mundo. ver qué pasa. Y entonces dijimos, oiga, nosotros ya sabemos hacer podcast, llevamos 5 años hablando de trabajo, hablemos de más cosas. Ok. Y empezamos uno que se llama Atemporal, cuya única tesis era absurda. Vamos a hablar más de 2 horas. El único criterio para llevar entrevistados era alguien que pueda hablar más de 2 horas. Ok. Es una cosa ridícula. Y Atemporal ha mutado. Sí. Ya desde hace 2 o 3 años. ¿No tienes socio? ¿Tu Mi socio le salió una gran oportunidad en una consultora de primer nivel y se fue a trabajar allá. Y entonces me quedé yo O sea, solo. él se devolvió a lo que tú no quieres hacer. Sí, exacto. Ok. Aunque el trabajo de él era muy chévere. Y entonces me quedé yo solo y dije, bueno, ¿qué hago? Y qué hago a veces es preguntarse como cuál de los 2 brazos me corto. ¿No? 13% da plata, Atemporal no da plata. Ok. 13% lo escucha 5 veces más Claro. que Atemporal, Ok. pero 13%, primero, ya estoy un poco cansado de hablar de trabajo. Y segundo, mucha gente dice que Atemporal les fascina. Mucha gente. Mucha gente. No, pero en ese momento, no tanta gente como la que escucha 13%. Ok. Pero la gente que dice, me fascina, es como, aquí hay algo. Claro. Entonces tomé la decisión de, vamos a dejar 13% Está engavetado. digamos. engavetado Ok. y nos vamos de cabeza con Atemporal. Ok. Irse de cabeza sale sagrado todos los miércoles. Ahora, ¿cuál es la tesis hoy? No es que alguien hable más de 2 horas. No. Porque además tú tienes una virtud que yo no tengo. Yo no soy podcastero. Yo soy un charlador. Ya. Me gusta charlar. No tengo tesis. Tú eres un tipo muy profundo. Tú no eres light. Tú eres un tipo que estudia lo que hace. Tú eres un tipo que te metes a lo que hace. Tú lees. O sea, esto tiene una preparación detrás que nadie se imagina. Cuéntame un poquito de eso, que eso no es tan normal. Sí, entonces, cuando se va Nicolás, lo que sucede es que, pues ahora le puedo dar rienda suelta mucho más a mis intereses. Claro. No hay que negociar. Usted Sí. quiere hablar de esto, yo quiero... No.
y me voy dando cuenta que mis intereses empiezan a migrar hacia historia reciente de Colombia. Y concluyo, oiga, nadie entrevista a este tipo de protagonistas, digamos, institucionales de la historia. Usted revisa nuestras historias, todas son que la violencia, que los grupos armados, ¿no? Total. Hay gente que se ha especializado en paz o en violencia, pero poco más que eso. Oiga, y el buen gobierno, las dificultades de gobernar. Entonces me voy metiendo por ese mundo. Ok. Y ahí llega un momento en que, claro, algo hace clic en mí y en la audiencia. La gente empieza a decir, wow, esto está la locura. Y ese tipo de retroalimentación, cuando uno sabe que le está pegando algo, pues conlleva una responsabilidad. Claro. Y uno dice, pues esto es suerte de dar con esto, pero si esto va a ser más grande, si esto se va a mantener, pues tengo que meterle todo lo que le pueda meter. Y por eso la investigación, y por eso preguntarme, aparte de libros, ¿qué puedo hacer? Entonces por eso ahora me voy a la Luis Ángel Arango, pido mi revista Semana de los 90 y me empiezo a leer. Ok. ¿Te has llevado esa historia que tenías de los 90 en tu cabeza cuando la investigas? ¿Es diferente o está bien contada? No, muchas cosas muy diferentes. Por ejemplo, una típica que estaba en mi cabeza, estoy seguro en la cabeza de mucha gente, es esa matazón de finales de los 80, Sí. esos atentados. Uno creía que todo eso provenía de una figura, Pablo Escobar. Sí. Pues no. Resulta que eso es un periodo muy complejo, Ok. que incluso hoy no es fácil de entender. Ok. Pero el único que estaba matando gente no era Pablo Escobar. Y pasa además una cosa interesante, y es cuando hay tal nivel de violencia, eso engendra más violencia. La gente empieza a decir, yo creo, mi tesis es que la gente dice, se reestructuran los valores morales y la gente empieza a resolver sus problemas con violencia. Entonces, el vecino que me corrió la cerca, es diferente confrontarlo cuando los homicidios per cápita en Colombia son 100 por cada 1000, que cuando son 100.000, ¿no? Claro, claro. Y entonces cuando hay esa, sí, la palabra a mí nunca me ha gustado, pero es diciendo, esa orgía de violencia, la gente empieza a actuar de manera más violenta y eso genera más violencia. Ahora que has estudiado y que pues tu podcast habla de lo que pasó en la historia reciente, porque es una historia muy reciente, ¿la puedes comparar al hoy? ¿La ves parecida? ¿Estamos repitiendo? Claro, la gran pregunta con el atentado del sábado que le hicieron a Miguel Uribe era esa, si estamos volviendo a los 90, que es una cosa yo creo que muy intuitiva. Pues, nadie quiere volver a los 90, nadie que haya vivido los 90 quiere volver a los 90, ¿no? Es aterrador. Pero digamos que sí hay unos factores muy diferentes. Lo primero es que el Estado colombiano era muy débil en los 90. Entonces, sobre todo a final de los 80. Entonces, en el 89, que fue quizás el año terrible, El peor. el peor, el de la bomba Aldaz, el de la bomba al avión de Avianca, el del asesinato de Galán, de Bernardo Jaramillo, bueno, de Carlos Pizarro. En ese año no había fiscalía. No había ninguna entidad en el Estado colombiano encargada de investigar el crimen. Claro. Cuentan que muchas de las decisiones de a quién vamos a arrestar las tomaba el presidente en comité con 3 o 4 personas. Ok. Las anécdotas que cuentan de cómo era la precariedad del Estado colombiano era absurdo. Pues a muchos jueces que los mataron bajándose del bus. Sí, No, sí, sí, no pues iban con escoltas, cogían el bus, claro, servicio público. totalmente. De manera que es muy diferente en términos de la fortaleza del Estado. Y también de las cifras, pues es que la cifra de homicidios de verdad en esa época era una cosa increíblemente elevada. ¿En qué se parece? Yo creo que genera mucha zozobra. Yo creo que la zozobra pues de que atenten contra un candidato presidencial es equiparable. Ahora, en ese momento habían atentado contra 4. Claro. No, contra 4. Ayer alguien me dijo algo que estamos hablando del tema y qué horror. Y el tipo me dice, pero don Camilo, no lo entiendo.
Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo lo veo muy conmovido por el atentado a Miguel Uribe, pero no lo he visto tan conmovido cuando hace una semana mataron a un líder social en el Cauca. Y sí me estremeció Sí, porque tiene su punto. sí, Lo que pasa es que entonces él me decía, son dos personas y a las dos les mataron y una estremeció al país y otra no. Sí, deberían ser igual, pero evidentemente cuando la violencia salta barreras, empieza a saltarlas todas. ¿Estás de acuerdo conmigo? yo creo que sin duda para uno que vive en Bogotá, pues entender el país sin el sesgo bogotano es muy difícil, Claro. ¿no? Entonces sin duda hay un sesgo bogotano y no creo que sea un tema de que una vida valga más que otra, ¿no? Lo que sí creo es que la figuración nacional de un candidato presidencial le hace pensar a uno que en ese atentado sí hay un atentado más directo en contra de la representación de muchas personas. Se vuelve ¿Cierto? vulnerable todo el mundo, digamos. Sí, pero es una discusión antipática para tener porque, claro, si a uno le dicen, oye, usted está siendo indolente frente a los miles de asesinatos de líderes sociales, pero cuando matan a alguien bogotano, ahí sí, atentan contra alguien bogotano. Pero yo creo que en todo caso las diferencias de grado en términos del ánimo de una nación importan. ¿Cómo has hecho para ser tan exitoso en tus podcasts? ¿Tienes alguna fórmula o es simplemente la investigación que haces, la persona que sientes? No, intento ser muy genuino en el sentido de la agenda no me la impone la audiencia, la impongo yo. Ok, Y por lo tanto es lo que yo quiero hacer en el momento ok, y que se note. claro. Porque si no se nota que uno de verdad quiere estar hablando con la persona, se nota, Se nota, se nota. sin duda. Y ya el resto como tomarme muy en serio el trabajo de investigación y pues oiga, estoy teniendo acceso a unas personas. La pregunta a veces para mí es, ¿cómo no voy a desaprovechar esto? Claro, claro, ¿Cómo, por cómo supuesto. me obligo a que este momento no se me pase? Por supuesto. Entonces eso me fuerza como a hacer muy bien mi trabajo. La escritura, ¿qué ha pasado con la ¿Sigues escribiendo? Sí, este año publiqué mi primer libro con Sí. Penguin Random House, con mi amigo Juan David Aristizábal, que te contaba, Total. que me ayudó mucho en esa transición cuando yo no sabía qué ponerme a hacer. Y el libro se llama Ante todo hacer algo, básicamente porque tenemos la tesis de que todo el mundo en algún momento de su vida es capturado por la inercia. Ok. Y la inercia, Se lo la lleva. vida se lo está llevando y a veces uno dice, yo no quiero ir, pero es como tan fácil seguir yendo que no hace nada al respecto. Pero a veces la gente tiene la voz constante en la conciencia que le dice, oiga, ¿será que sí? Y entonces, ¿cómo rompe uno la inercia? Pues resulta que no es tan fácil. Todo el Porque mundo que ha además intentado, hay que comer, además. claro, todo el mundo que ha intentado romper la inercia, pues se da cuenta que la condición esencial de la inercia es que se perpetúa. Entonces vaya y rompa la inercia. Entonces es un libro sobre cómo romper la inercia. Chévere. Bueno, tú has roto la inercia definitivamente. Sí. ¿Llegaste a lo que quieres ser? Eh, ¿Te lleg- sientes lleno? O sea, esas 8 horas o 10 o 15, que antes 4 eran una pesadilla, ¿hoy las disfrutas? Hoy las disfruto mucho, pero tengo siempre yo creo como el elemento insaciable de la ética de trabajo de nunca quiero estar como descansando ya llegué y ahora póngame una maja acá que la logré, sino que tengo siempre que incluso es antipática porque entonces a mí la gente me felicita, ay, qué bueno, tu podcast es increíble, no sé qué, y yo no soy, Eso no te llena, no, eso no me no es. emociona, Ok. nunca contesto como emocionado. Ok. Entonces la gente es tan antipático, weón, como cabas, marica. Y, pero es por eso, es como, mi máxima siempre es como, yo no soy tan malo como yo creo, ni Pero tan bueno bueno, como los como me otros ven. creen. Ok. Y eso es lo que me mantiene, esa síntesis estoica me mantiene a mí como siempre persiguiendo algo y tiene la desgracia de que es insaciable.
Claro. Entonces, Claro, porque si nunca no, voy a adelante. estar, nunca voy a estar contento y la gente Ok. va a decir como este nunca va a estar contento, pero tiene la ventaja de que siempre va a estar en movimiento. Entonces, eso es como en lo que estoy. ¿Ya hay un movimiento futuro visto o no? Por ahora estás en tu A escritura. mí, a mí me fascina Ok. escribir y estoy muy feliz de estar ya pues con una evidencia de un éxito, porque el Claro. libro ha sido bestseller Muy exitoso. y con la mejor editorial que es Penguin. Claro. Entonces yo quisiera profundizar eso. Por el mismo lado de escritura, por lo mismo. Escribir, pero ya más relacionado con temas de historia. Ok. O sea, de pronto tendremos dentro de poco un libro contando la historia reciente de Colombia. ¿Por ahí va? De pronto tendremos un libro contando la Ok. historia oral reciente de Colombia. Espectacular. Pues Andrés, para mí un honor porque tengo de verdad un podcastero aquí. Yo soy un charlador. No, Pero muchas hermano, gracias por la invitación. gracias. Los que no han visto a este señor en su podcast, Atemporal. O sea, eso es de verdad un podcast, compadre. Gracias. A usted, muchas De gracias. verdad fuera de serie.